Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista TCM Telecable en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. Encaramos el último tramo de la competición en sección oficial. Seguimos viendo películas que nos interesan, que nos conciernen, que nos impactan. La última de ellas, Zurich, la segunda película, el segundo largometraje de su directora, Sasha Pollack, que está aquí en Gijón, a la que le agradecemos que haya venido hasta aquí para defender su película y que esté también aquí con nosotros ahora. Bienvenida, welcome. Thank you. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención, nos ha interesado, es el modo en que Zurich, de alguna manera, repite un patrón que ya habíamos visto en Hemmel, su primer largometraje. La historia de una mujer que encara una situación dolorosa o traumática, una situación que impacta fuertemente en su vida y que tiene una respuesta que no es la convencional. Forma parte de alguna manera de un proyecto mayor. ¿Está interesada en particular en este tipo de personas, en este tipo de situaciones? I think that Zurich and Hemel have something in common, but I think Hemel is about a girl without a mother, and Zurich is about a mother without a daughter. So they are similar in a way, but telling a different story. And yes, of course, I mean, this is the way I tell stories. I think it's both are stories where the protagonist doesn't have like a main goal, or the goal is not that clear from the beginning, and they are not particularly likable women. They are maybe a little bit difficult for some people. So I find that interesting. Muy buenos días. Pues sí es verdad que puede haber puntos en común entre Zurich y Hemmel. La una es una película de una hija sin una madre y la otra es una película en cierta forma de una madre sin una hija. Hay semejanzas entre los relatos, pero son historias muy diferentes entre sí de todas formas. Creo que es cierto que las protagonistas no tienen un gran fin definido desde el principio, o el espectador no lo ve inmediatamente, que tienen un gran objetivo en mente, y es verdad que son dos mujeres que no son muy agradables, hay que reconocerlo, y que pueden resultar difíciles para algunas personas. Llama la atención el hecho de que precisamente por esto que comenta, por el hecho de que son dos personajes que inmediatamente no generan empatía, personajes que pueden ser duros o cuyas conductas nos pueden resultar un poco incomprensibles de entrada. Llama la atención, digo, que haya cargado, entre comillas, con esa responsabilidad a una actriz que, si no me equivoco, es la primera vez que hace un papel de este tipo. Y además lo hace, a mi entender, con mucha solvencia. ¿Cómo pensó en la protagonista? ¿Cómo pensó en una mujer que no se había enfrentado a un papel de esa envergadura para hacer un papel tan fuerte, tan delicado, que exige tanta entrega? Then what's the starting point of this movie? So she's a famous singer in the Netherlands, and it was the first idea of this movie was let's do something with Wende, and let's write a script for her. So that was the starting point of this movie, and Helena, who wrote the script, and we always involved her in the writing process and in the thinking process. So she was when we first approached her, she was not that interested in playing in a movie. She as a successful singer, she didn't necessarily need to, but it kept the idea kept in her head. So after a while, she contacted us and she said, "Well, let's try it." And from that moment on, she was 100% into it and involved, and it was really wonderful to work with her because there was a lot of trust, and she's not vain or concerned about how she looks or whatever. She just wants to make a beautiful film.
que la protagonista, la actriz, estaba ya en el punto de partida mismo de la película. El punto original de esta película fue pensar, tengo una idea, voy a escribir un guión para ella, ya directamente con ella en mente. Elena y yo, como co-guionistas, la hicimos partícipe del proceso de escritura del guión desde el momento en que se sumó a la aventura. Cuando nos pusimos en contacto con ella por primera vez, nos dijo que no le interesaba mucho lo de hacer una película, ser una cantante de éxito en Países Bajos, y nos dijo que gracias, pero no gracias. Lo que pasa es que la idea se le quedó en la cabeza y al cabo de un tiempo decidió ponerse en contacto con nosotros y con nosotras. Y de hecho nos dijo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Desde el momento en que se sumó al proyecto, tuvo un compromiso al 100%. Ha sido fantástico trabajar con ella, fue una grandísima experiencia, hubo una gran relación de confianza entre nosotras y no es una persona en absoluto vanidosa ni le preocupa especialmente su aspecto, lo único que quería era que quedara bien la película. Es evidente por los dos largometrajes que le hemos visto y por el enfoque que adoptan ellos que le interesan los personajes femeninos y los puntos de vista femeninos, pero como antes comentaba, son personajes que ante situaciones críticas de su vida responden de una manera no convencional, de una manera que quizás socialmente no sea la que uno está acostumbrado a esperar en esos casos. ¿Hasta qué punto en esas descripciones de caracteres hay también un punto de vista no ya femenino, sino feminista? ¿Me equivoco si pienso que hay algo de esto en esos personajes? I don't. It's not just a feminine point of view in the characters, but also a feminist point of view In the characters. in the characters and also in yourself. Sí, como demostración de conductas que no son las socialmente esperables, de libertad, como actos de libertad. Basically acts of freedom, behaviors which are not socially acceptable. Yeah. Or what you would expect. Well, I think that's most interesting when people are not reacting socially conventional. So I like that in people. So it has to do with characters that I find interesting, and I don't know if it's a feminist point of view or if the character is feministic or it's more trying to find a way to tell a story visually interesting, but also finding interesting ways to let people behave. And I don't know if it's about grasping their freedom or grasping femininity, or I don't know if it has to do with that. It's just trying to find interesting female characters is for me interesting, and that has, I mean, I think there are not many enough. I think there can be more, and people always ask me why do you make a movie with a female protagonist, and I think it's always a strange question. I don't see people asking that same question to male directors with male protagonists, or I don't see them asking why James Bond is a male or why. So for me it comes natural because I'm a woman to create something with a woman. Es que a mí me resulta interesante ver reacciones o contemplar reacciones que se escapan de las convenciones sociales. Eso es lo que me gusta de la gente y ese tipo de personajes me resultan personajes interesantes. No sé luego si las personajes de mis películas son feministas o no, no me lo planteo así, simplemente trato de encontrar una historia interesante que contar desde el punto de vista visual, pero que también refleje formas interesantes de comportarse dentro de una sociedad. No sé si los personajes se comportan como se comportan porque están tratando de asir su libertad, de hacerse con ella o su feminidad. Creo que lo que trato de hacer es contar historias interesantes con personajes femeninos interesantes, porque creo que no hay suficientes personajes femeninos interesantes, podría haber muchos más. Una de las preguntas que se me hace con frecuencia es ¿por qué
un personaje femenino, protagonista, así de fuerte o así de poco convencional. Y me resulta un poco rara la pregunta, más que nada porque no veo que le hagan ese tipo de preguntas a compañeros directores varones, ni a los actores protagonistas. Nadie pregunta por qué James Bond es un hombre. Se da por sentado. Yo lo que quiero es tratar de crear personajes femeninos que sean fuertes e interesantes. No quiero dejar de preguntarle, hablando de esto, antes de terminar con la conversación, por un personaje femenino interesante que ya ha localizado para su próximo proyecto, si no me equivoco, Virginia Woolf, la escritora. Creo que es la mujer que va a estar en el centro de su próximo proyecto. One of my next projects is about Virginia Woolf and Vita Sackville-West and their relationship. I was asked to do this movie. It's written by Eileen Atkins, or Dame Eileen Atkins, I should say. She wrote a theater play, which was very successful, and it's about Vita and Virginia and their sexual relationship and their friendship and their writing, and it will be something totally different, but very interesting, I hope. Efectivamente, uno de mis próximos proyectos es acerca de una de las relaciones que mantuvo Virginia Woolf. Está basada en una obra de teatro escrita por Dame, o la dama, Annie Atkins. Fue una obra de teatro, como digo, y se trata no únicamente de la relación sexual entre ambas, sino de la relación de amistad y de su labor como escritoras. Perfecto, pues estaremos atentos para saber de ese proyecto y de otros de Sacha Pola, que le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en las entrevistas TCM Telecable. Y a ustedes les invitamos a estar atentos porque la siguiente viene enseguida. Muchas gracias.